que abran su Biblia en Isaías 58. Isaías 58, y cuando se lo encuentren se ponen de pie con reverencia a la palabra de Dios, hermano. Isaías 58. Isaías 58 del versículo 1 al 11. Vamos a estar allí. Cuando lo encuentren, pónganse de pie con reverencia a la palabra de Dios. Isaías capítulo 58, versículo del 1 al 11. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Gloria a Dios. Así es de que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice así a cada uno de nosotros esta hermosa palabra así. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo sus rebeliones y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra propia justo y oprimes a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunas, y para herir con el puño inicuo no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en los altos. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflijas al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llaméis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y en los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltará. Que Dios bendiga su palabra. Puede ocupar su lugar en esta hora. Así, hermano, que Dios bendiga su palabra en esta hora. Quiero hablar en esta hermosa hora de este hermoso tema, el verdadero ayuno. Medite en la palabra de Dios, meditemos en esta hora y deje el Espíritu Santo de Dios hablando su vida, el verdadero ayuno. Es importante, hermano, que nosotros analicemos en esta hora el verdadero ayuno. Dice el verso 2, que me buscas cada día y quieres saber mis caminos. Me están buscando cada día, como si me hicieran caso, como si en verdad fueran mis hijos, como si en verdaderamente hicieran mi voluntad. Hermano, es lo que está diciendo verdaderamente. Dije que si fueran mis hijos, perdón, hermano, la palabra de Dios dice, me buscarás como si verdaderamente me hicieras caso, estuvieras obedeciéndome, si verdaderamente me obedecieras. Y pides que estás haciendo ayunos, pides que yo te bendiga. ¿Y qué hagas esto? Me estás buscando, te molestas, como si verdaderamente fueras obediente, estuvieras obedeciendo mi palabra. Es lo que está diciendo el profeta aquí, Isaías. Está hablando, hermano, de esta verdad, del 1 al 4, hermano, del versículo 1 al 4. Habla de la rebelión del pueblo de Israel. Habla de esa rebelión y aplicándolo el día de hoy, hermano,
a su iglesia, aplicando esta verdad a la iglesia, es lo mismo. Y ya le dije, es importante interpretar correctamente esta palabra y aplicarlo en nuestra vida. Lo más hermoso es aplicar a mi vida lo que Dios está diciendo en su palabra. Isaías está hablando, exhortando, habla al pueblo de Israel, diles esto. Pero sin embargo, el pueblo de Dios no había entendido. Vemos aquí, hermano, que ayunaban. Este ayuno, hermano, que ellos estaban haciendo, no le agrada a Dios. Y es lo que vamos a estar hablando, hermano. El verdadero ayuno. ¿Qué es el verdadero ayuno? Primeramente, en primer lugar, escuche, en primer lugar, lo que no es el ayuno que le agrada a Dios. Escuche, en primer lugar, el ayuno que no le agrada a Dios. Lo que no es el ayuno que Dios le agrada a Dios. Recuerde que estoy hablando del tema, el verdadero ayuno, y en primer lugar, lo que no le agrada a Dios. Ayunaban cuando estaban en rebeldía. Eran rebeldes. No se sometían a la voluntad de Dios. Y querían que Dios los bendijera, que Dios aceptara ese ayuno. Eran rebeldes. Cuando no está ayudando de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, esto no es el ayuno. ¿Qué no es el ayuno? No es el ayuno. Mucha gente, hermano, escuche bien, mucha gente lo practica por sus tradiciones o mandamientos de hombre. Escuche, esto no es, recuerde que estoy hablando lo que no es el ayuno. Mucha gente en esta tierra, mucha gente, hermano, están ayudando de acuerdo a sus tradiciones. Abra su Biblia allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 7 al 9. Lea así: hipócritas, bien profetizó vosotros y Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas tu corazón está lejos de mí, pues en vano me honras enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. O sea, lo que no es el ayuno que le agrada a Dios, lo que no es el ayuno, recuerde que estoy hablando en primer lugar, lo que no es el ayuno que alguien le enseñe, que alguien le ponga, que le diga: tú tienes que ayunar, tú tienes que hacer esto. El ayuno no es una ley, no es un mandamiento. O sea, hermano, está hablando, hermano, de una tradición. Lo que no es el ayuno, que hombre le diga lo que va a hacer. Usted cuando ayune debe hacerlo de corazón. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero es importante lo que estoy hablando, lo que no es el ayuno que le agrada a Dios. No porque el hombre le diga o sus tradiciones haga esto. Y estamos hablando de esto, hermano, porque vamos a estar celebrando el día de la resurrección de la Pascua. Es lo más hermoso. En estas semanas voy a estar hablando de estos hermosos temas maravillosos, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y mucha gente, hermano, se agarra ayunando porque son tradiciones de hombre, son doctrinas de hombre, mandatos de hombre, o sea, mandamientos de hombre y no de Dios. Hermano, los judíos ayunaban, haciendo un ayuno de la expiación. Pero también, hermano, hay muchos ayunos voluntarios que la iglesia hace. Encontramos en la Biblia, hermano, muchos ayunos maravillosos que lo hacían de corazón, no porque el hombre se lo diga. ¿Está entendiendo, iglesia? Es importante, hermano. Vamos a verlo. Recuerda, hermano, lo que estoy hablando de este hermoso tema. Lo que es el ayuno verdadero, lo que es el verdadero ayuno y lo que no es el ayuno. Otras personas, otros lo practican por conveniencia. Otros, hermanos, ayunan por conveniencia. Otros porque ignoran el significado del verdadero ayuno. Como dice allí donde hemos leído en el versículo 3, nos enseña Isaías 58:3, dice: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscas vuestras propias justo y oprimes a todos vuestros trabajadores. Estás buscando ayunar, pero para tu propio beneficio. Recuerde que estoy hablando en primer lugar lo que no es el ayuno. Y es lo que está diciendo Isaías el profeta. Estos hombres decían: nosotros ayunamos o nos humillamos, y tú ni te das cuenta.
y nos bendices. ¿Por qué? Porque tú estás ayunando para tus propios beneficios. Tú quieres hacer a tu manera. Quieres hacer a Dios como si fuera tu hijo. Dame esto, haz esto. No. Es importante, iglesia, lo que no es el ayuno. Muchas veces por la ignorancia, porque no saben cómo ayunar. Por eso, hermano, precisamente la iglesia debe conocer, tener un claro conocimiento de lo que es el ayuno que le agrada a Dios. Y no la tradición, no lo que le dice el hombre, sino lo que dice Dios. Y hay mucha gente, hermano, que en vez de escuchar a Dios, están escuchando tradiciones, a los mandatos de hombre. Y eso no le agrada a Dios. Y es triste, pero es una gran verdad. Por eso es importante, hermano. Otros lo practican por obligación o por ser vistos por los hombres. Mire, hermano, otros lo aplican por obligación o por ser vistos por la gente. Abra su Biblia en Mateo capítulo 6. Vean lo que la palabra de Dios me enseña. Pero es importante que usted y yo entiendan. Recuerde que estoy hablando de lo que no es el ayuno. Otros lo practican por obligación o por ser vistos por los hombres. Miren lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo del 16 al 18. Lea así: cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demandan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Verso 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto, hermano, es lo que Dios está diciendo. Muchas personas ayudan por aparentar que son muy cristianos o que son muy religiosos. Practican para que los miren que son muy religiosos, practican obligados por ser vistos de los hombres, para que la gente lo mira. Oh, ese hermano está ayunando, anda gritando a todo el mundo, estoy ayunando, para que lo mire la gente que es muy religioso, que se están santiguando. Este no es el ayuno que le agrada a Dios, hermano. Ese no es ayuno. Recuerde que estoy hablando el ayuno verdadero. Y yo estoy hablando en primer lugar lo que no es el ayuno. Y esto que le estoy diciendo, eso no es el ayuno que le agrada a Dios. Lo que produce con ese tipo de ayunos es la ira de Dios. Mire, aquellas personas que piensan que están ayunando por la ignorancia, porque creen más en las tradiciones del hombre y no a Dios, lo que produce esa gente es la ira de Dios, porque a Dios no le agrada lo que ellos están haciendo, porque deben escuchar la voz de Dios y no la voz del hombre o sus tradiciones. Es importante, iglesia, que nosotros entiendamos lo que agrada a Dios, el ayuno verdadero, y lo que no es el ayuno verdadero. Qué importante que la iglesia entienda estas verdades y entendamos, porque hay gente, hermano, que lo usa por sus tradiciones o por quedar bien con el otro o esto, y están haciendo algo que están buscando la ira de Dios. Y es importante que la iglesia tenga cuidado en esto y tenga bien en claro lo que la palabra de Dios dice. Ese tipo de ayuno, lo que hace la ira de Dios, este ayuno se convierte en una rutina religiosa que no produce cambios en la vida. Mire, hermano, es importante, miren lo que dice el versículo 4 de Isaías 58. Ese tipo de ayunos se convierte en religioso, que no le agrada a Dios, que no hay ningún cambio en la persona. Lo hace por tradición, no lo hace porque otros digan o porque le digan. Eso no le agrada a Dios. Miren lo que dice el versículo 4 de Isaías 58, 4. He aquí que para contiendas y debates ayunes, y para herir con el puño inicuamente no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída. Ayunas, dice, he aquí que para contiendas y debates ayunas. Mira, hay mucha gente que le gusta ayunar y les gusta andar debatiendo, hablando, peleando.
es que estoy ayunando, es que estoy haciendo eso. Pero dice, mira, el ayuno que haces lo haces para debatir, para creerte muy religioso, para creer un sábelo todo, para sentirte que eres muy santificado. Hermano, mucha gente lo hace para debatir. Y dice Dios, dice Isaías, estás pegando con el puño inicuo. En otras palabras, estás comiendo a la gente, estás destruyendo a tu prójimo, a tu hermano. No lo estás haciendo para Dios. Ese ayuno se convierte en una rutina religiosa que no produce cambio a su vida. Mire, hermano, esa clase de ayuno, lo que no es ayuno, se convierte en una rutina. Es una rutina religiosa que no hay ningún cambio. Quiero que note, hermano, el cambio que hubo en una gente inconversa, gentil, cuando el profeta rebelde, ustedes saben quién es, ¿verdad? Jonás. Vaya conmigo allá, Jonás. Va conmigo, Jonás. Este cambio, hermano, estoy hablando lo que no es el ayuno. No hay un cambio, si no dice el verso 4, lo que hacen en ayuno es para contiendas, para pelear. No hay un cambio en tu vida, sigue siendo la misma persona. Pero yo quiero que vaya a ver lo que pasó al pueblo de Nínive. Jonás capítulo 3. Voy a leer del 4, verso 4 dice, y comenzó, usted puede leer todo el capítulo 3, solamente son 10 versículos, usted lo puede leer todo ahí. O todo el del libro, hermano, es chiquito el libro, 4 capítulos, léalo. Pero que lo lea, hermano, lo que ya le dije que el ayuno, lo que no es el ayuno se convierte en una rutina religiosa que no produce cambio. Esa clase de ayuno que hace enojar a Dios solamente son rutinas, se convierte en religioso. No hay un cambio en la persona, sigue igual, sigue peleando, sigue comiéndose al vecino. Ya saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Comiendo, sigue criticándolo, sigue sacándole los trapitos al sol y estás ayunando, pura contienda. Es lo que dice Dios, es lo que está diciendo. Ese no es el ayuno que yo he dicho a mi pueblo. Ese no es el ayuno que yo le he dicho a mi iglesia. Es importante ese, porque no había ningún cambio. Mire, hermano, este pueblo de Nínive. Y comenzó Jonás entre verso 4. Jonás 3, verso 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó a la noticia hasta el rey y de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestidura y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y hizo proclamar anunciar en Nínive con mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beba agua. Mire, escuche, hermano. Este hombre, el profeta Jonás, fue a predicar. Ustedes saben que era rebelde, se andaba escondiendo de Dios. Usted conoce la historia, si no lo conoce, lea el capítulo 1 y vea la historia de Jonás. Una historia muy bonita. Este profeta lo mandó Dios a predicar la palabra de Dios. Escuche bien, hermano. Este hombre, Jonás, nunca habló de arrepentimiento. Nomás le decía, dice el verso 4, de hoy, de este día, en 40 días, esta ciudad no será nada. Ese mensaje de Jonás no traía nada de ánimo, nada de ayuda. Él decía, mire, hermano, Jonás quería que usted mira la historia, Jonás quería que Dios terminara a ese pueblo, lo acabara. Y le predicó desde hoy, en 40 días, este pueblo va a ser destruido. Era su prédica, andaba por las calles predicando esto. Sin embargo, hermano, dice el versículo 5, que el pueblo de Nínive escuchó, obedeció a Dios
y se puso a ayunar. No les dijo esto, se puso a ayunar. Escuche bien, ellos oyeron la voz y clamaron ayuno. Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ellos escucharon a este profeta rebelde predicando. Desde hoy de este día que le estoy hablando, en 40 días, este pueblo no será nada. ¿Qué mensaje traía tan más desanimado, hermano? Pero el pueblo de Dios, pero el pueblo de Nínive, porque es gentil, el pueblo de Nínive, escucharon la voz de Dios y ellos se pusieron en ayuno y oración. Y dice el versículo ahí, dice del 11, 9, 8, que le dijo el rey, oyó el rey esto y aún se puso en ayuno y mandó que se arrepintieran de todo, las cosas que habían hecho mal con Dios. No solamente el pueblo de Dios se puso en ayuna, sino que el rey también, y los mandó y les dijo, vayan y arrepiéntanse. Ve, hermano, la diferencia de lo que no es el ayuno. Este ayuno que no le agradó a Dios, dice ahí, le dice, ustedes ayunan y hacen pleitos, hacen contiendas y siguen igual. Son tradiciones lo que ustedes están haciendo. Ese ayuno que están haciendo, se están rebelando en contra de Dios. Dice, siguen igual. Hermano, una persona que ayuna debe haber un arrepentimiento. ¿Sí está entendiendo, iglesia? Jonás predicó, aquel pueblo escuchó. Jonás no predicó arrepentimiento, no predicó una prédica que quería destruir a todo el mundo, pero ellos escucharon la voz de Dios y se pusieron en ayuno y se arrepintieron. Ve ahí el versículo 8 y 10 de Jonás capítulo 3. Se arrepintieron. Hermano, Dios espera que cuando tú te consagres a un ayuno, caiga un cambio de actitud en tu vida. Ahora vamos en segundo lugar. Ya les dije lo que no es el ayuno, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el ayuno verdadero. Este es el ayuno verdadero que le agrada a Dios. Que verdaderamente usted se consagre. Que usted va a hacer un ayuno. Lo va a hacer para la honra y gloria de Dios. Y como dice Colosenses 3, todo lo que hagas, todo lo que tú hagas, no importa que hagas, hazlo para la alabanza, para la honra y gloria de Dios. Que todo lo que usted y yo hagamos, hermano, es para la alabanza y para la honra y gloria de Dios, porque lo hacemos para Él. Entonces vamos a ver, este es el ayuno, este es el verdadero ayuno, que verdaderamente le agrada a Dios. Y la iglesia debe entender, ya le dije lo que no es el ayuno, ahora le voy a decir lo que es el verdadero ayuno, que usted y yo meditemos en esta palabra. Miren lo que dice el versículo 6 y el verso 7 de Isaías 58. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompas todo yugo. Mire, hermano, ¿o no es este el ayuno? Este es el ayuno que yo dije. Vean lo que dice el verso 11. Este es el ayuno, versículo 5. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflijas al hombre, a su alma, que inclina su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día grande a Jehová Dios. Hermano, y el verso 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo elegí esto? Este ayuno. Este es el ayuno que le agrada a Dios. Este es el ayuno verdadero de Dios. Que dejes libertad. Que dejes en libertad a tu hermano, a tu hermana. Ay, ámalo. Hay personas, hermano, que están en pleito con familias, que aborrecen, que no saben perdonar.
son orgullosas, no perdonan, son orgullosos, vanidosas, no aman. Este es el ayuno que yo quiero que mi iglesia tenga, que ame a su prójimo, que los deje libres, los desate, les dé libertad, que se humillen ante la presencia de Dios. Si estás ayunando verdaderamente, yo quiero ver un cambio en ti, hija mía. Yo quiero ver un cambio en ti, hijo mío. Yo quiero que verdaderamente haya ese cambio. El verdadero ayuno tiene que traer cambio. Los hijos de Dios, aquellos que somos salvos por la gracia de Dios, ayunamos para darle la honra y la gloria a Dios, para alabanza y honra y gloria a Dios. Y haber un cambio en tu vida, en tu carácter, en tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de pensar. Suéltale, hermano. Ya hay personas, iglesia, que no perdonan, que siguen con su misma tontadas. No perdonas a tu hermano, a tu prójimo, a tu vecino. Estás a todas horas criticándolo. Estás sacándole los trapitos al sol. No lo amas. Dice Dios. El segundo mandamiento es más o menos igual, hijo mío. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el verdadero ayuno, hijo mío, que yo mandé. Suelta a aquel que tienes atado. Suéltalo, libéralo. Déjalo ir, perdónalo. No lo tengas atado, perdónalo y libérate a ti, libérate a ti. ¿Está entendiendo, iglesia? Este es el ayuno, que perdones, que perdonemos, lo dejemos ir, que verdaderamente escuchemos la voz de Dios, que el Espíritu Santo de Dios habla a tu vida y a mi vida, que este es el verdadero ayuno que Dios quiere, que ames a tu prójimo, que perdones a tu vecino. Esto es lo que Dios quiere, que lo sueltes. No es más bien el ayuno que yo escogí. Desata las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Déjalo libre. Ya, suéltalo. Hay personas, hermano, que lo están afligiendo. Hay que les ponen cargas. Que lo están chantajeando. Que le están haciendo tantas cosas. Porque se creen más que otro y lo están humillando. Aquella persona, y Dios quiere que lo liberes, que verdaderamente sea esa persona que libera, que tenga verdaderamente, que no le estés manipulando. Mejor bendícelo, porque Él te está ayudando. Él está haciendo lo mejor para ayudarte, pero tú lo estás manipulando, tú lo estás acosando. Déjalo. Es triste, hermano, pero es una realidad. Este es el ayuno que yo quiero. Por eso no aceptaba. Isaías le dijo: lo que tú ayunas por tu conveniencia. El verso 4, ayunas y para puro criticar, para debatir con los demás, para andar en pleito. Eso no le agrada a Dios. Es la ira de Dios. Estás buscando la ira de Dios. Y dice el verso 6, el contexto: este es el ayuno que yo elegí, que ames y que perdones, que ayudes, que le des de comer al enfermo, que le des ayuda a la viuda, al necesitado. Dice el verso 7, mira lo que dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Este es el ayuno que yo quiero, que ayudes al prójimo, que ayudes a la viuda, que ayudes a aquel que está desnudo, que no tiene, que lo ayudes, que si hay alguien que necesita algo, tú lo puedas ayudar. Si tú tienes, dale la mano, no te escondas. Este es el ayuno. ¿Qué ganas con estar ayunando? ¿Qué ganas con estar ayunando? Si miras a un desnudo y si miras que alguien te pide algo. Esto es lo que está diciendo Dios. ¿Se está entendiendo, iglesia? Este es el ayuno que le agrada a Dios. Que verdaderamente crezcamos espiritualmente. Que entiendamos qué es el verdadero ayuno. Qué es lo que Dios quiere de mí. Que verdaderamente no ayune nomás por tradición o porque alguien me dijo. O por los hombres. No, iglesia, cuando ayunes,
hazlo de corazón. Y dice el Señor en secreto, porque Dios mira en secreto y te va a bendecir. Iglesia, es importante que nosotros entendamos lo que es el verdadero ayuno. Es triste, pero es una realidad. El profeta hablaba al pueblo de Israel y les decía que estaban mal. Hoy en día, aplicándolo, esta verdad es lo mismo. Dios está hablando directamente a mi corazón, a su corazón, que necesitamos entender lo que es el verdadero ayuno. Si miras algo, una necesidad, y tú puedes, hazlo. No te escondas. No pienses que ¿qué lo va a ayudar? Tú, iglesia, yo. Ese es el ayuno que Dios quiere ayudar a mi hermano, a mi hermana. Hermano, es lo que Dios quiere, que nosotros somos un pueblo, una familia unida, que debemos estar protegiéndonos. Esto es lo que Dios quiere, que miren la realidad, que miren lo que es el verdadero ayuno, que apoyemos, que verdaderamente entiendamos lo que es el ayuno. ¿Está entendiendo, iglesia? Es importante, iglesia, estas verdades. Es importante que nosotros entendamos lo que es el verdadero ayuno. Muchas veces, hermano, la gente no ha entendido. Déjalo, hermano. Dice que el verdadero ayuno, hermano, debes compartir el pan con aquel que no tiene. Que verdaderamente entendamos. En tercer lugar, el propósito del ayuno. Dios bendice, hermano. Mira, ¿cuál es el propósito del ayuno? Ya le dije lo que no es, en primer lugar, lo que no es el ayuno. Segundo lugar, el ayuno verdadero. En tercer lugar, el propósito del ayuno que Dios tiene. ¿Cuál es el propósito? En tercer lugar, el propósito del ayuno. Dios desea bendecirte. Si tú o yo obedecemos, escuchamos la voz de Dios, estamos escuchando al Espíritu Santo de Dios. Dios tiene un plan, un propósito divino. Dios anhela, el propósito de Dios es que tú hagas el ayuno que Dios le agrada. Que verdaderamente si tú vas a ayunar de corazón, voluntariamente, lo haces de corazón para honrar, para dar honra y gloria a Dios. Escuche bien, se me olvidó decir que el ayuno y la oración y la palabra de Dios van juntos. Esto es importante, hermano. Oración y ayuno. Esto es importante y la palabra de Dios que nosotros aprendamos. Es el verdadero ayuno. En tercer lugar, hay un propósito. Dios tiene un plan, un propósito. Si tú y yo no somos rebeldes, si obedecemos, si verdaderamente hay un cambio en ti, si verdaderamente tú estás escuchando, este es el ayuno que yo quiero, el propósito, que tú bendigas a aquel que no tiene. Aquel que miras, que está desnudo, ayúdalo. A la huérfano, ayúdalo. Este es el ayuno que me agrada. Si lo vas a hacer para mi honra y para mi gloria, haz esto. ¿Está entendiendo, iglesia? Esto es lo que a Dios le agrada que hagamos. No las tradiciones, no por un mandato de hombre o por religioso. No, mi hermano, es importante entender el propósito de Dios. Entonces es, hermano, el versículo 9, miren lo que dice el versículo 9. Recuerde que estoy en Isaías 58. El propósito del verdadero ayuno. Dios desea bendecir todo aquel que reconoce y se arrepiente de corazón como un hijo de Dios y que entiende que el versículo 1 y el 4 y el 5 es un ayuno de personas rebeldes que no le agradan a Dios, y el versículo 3, el versículo 6 y el 7 le está hablando, le está diciendo el ayuno que a mí me agrada, dice el Señor. El propósito ahora, mire lo que dice el verso 9. Entonces invocarás y te oiré Jehová y clamaré y diré aquí, heme aquí, si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Mira, si tú te arrepientes de esa clase de ayuno rebelde que estás haciendo, de las tradiciones, de lo que te dice el hombre, y haces lo que yo te estoy diciendo que es el verdadero ayuno, entonces tú hablarás conmigo y yo te voy a oír. Y no solamente te voy a oír, te voy a bendecir. Si tú, escuche bien, le dice Dios, si tú
quitaras el dedo de la llaga. En otras palabras, si dejas de estar acusando a tu prójimo, estar comiéndotelo. Sí, otra vez le leo el versículo 9 para que medite. Entonces invocarás a Jehová, clamarás y dirás, heme aquí. Si quitaras de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y la vanidad, si dejas andar apuntando con el dedo y hablar vanidad, hablar tontada y media, y le quitas ese yugo de encima de lo que tienes a tu prójimo, a tu hermano, entonces yo Jehová, te prometo que yo te voy a oír, te voy a escuchar, te voy a oír, y todo lo que tú me digas, yo te bendeciré. Pero necesitas quitar, arrepentirte. En otras palabras, arrepiéntete del ayuno. Tienes que hacerlo para la honra y gloria de Dios. Y arrepiéntete y reconoce que estás mal. Quita el dedo de la llaga. ¿Está entendiendo, iglesia? Y deja de andar hablando vanidad apuntando, hablando, criticando, levantando falso testimonio, haciendo tontada y media con tu prójimo. ¿Está entendiendo, iglesia? Esto es el ayuno que Dios le está diciendo. La iglesia, muchas personas no han entendido. Hay mucha gente que no ha entendido y lo que están es buscando la ira de Dios, y Dios nunca se va a agradar con estos ayunos rebeldes de tradiciones o religiosos que el hombre manda. La iglesia debe saber. Y en esta mañana la iglesia debe conocer el verdadero ayuno. Debemos saber, iglesia, a lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada. Por eso es importante, hermano. Por eso estamos aquí, hermano. Para que entendamos. Dice, hermano, dice, voy a leer del verso 9 y 10 y 11. Escuche bien, hasta el 10. Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y dirás, heme aquí, si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Verso 10. Y si te diere tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como mediodía. Escucha, yo te oiré, hijo mío, si quitaras de andar criticando a tu hijo. Cuando estés ayunando, deja. Tú ayunas solamente para tener contiendas. Es rebelde. Pero si tú quitas eso y entiendes lo que es el verdadero ayuno que a mí me agrada, si quitaras esto, yo te voy a escuchar. Si dieras de comer al hambriento, si verdaderamente dice, serás tu luz en medio de las tinieblas. Resplandeceré como la aurora por la marea, por la madrugada. Mirarás el lucero en la madrugada. Mirarás la luz en las tinieblas. Nacerá esa salvación. Demostrarás que eres un hijo de Dios, que eres salvo por gracia. Mirarás la luz en las tinieblas y te bendeciré porque tú has escuchado mi voz y has entendido lo que es el verdadero ayuno. Cuando estás dando comida al hambriento, a aquel que sufre, y no te escondes a ver si alguien más les da. Yo te mandé a ti, te lo puse enfrente para que tú lo bendigas, no para que te escondas y le digas al vecino. Esto es lo que está diciendo Dios, el verdadero ayuno. Esto es lo que Dios quiere. Y dice Dios, la gloria de Dios te cubrirá. Hablarás al Señor y Él te responderá. En otras palabras, la gloria de Dios, si tú obedeces lo que es el verdadero ayuno, la gloria de Dios te cubrirá. En otras palabras, así como el pueblo de Israel, la nube lo cubría, la gloria de Dios. Si tú obedeces el ayuno que yo te estoy diciendo y lo haces de corazón, de voluntad para mi honra y para mi gloria, y dejas de andar criticando, debatiendo tanta tontada y media, y entiendes esta verdad, entonces la gloria, mi gloria estará contigo, y yo te escucharé donde quiera que tú vayas. Esto es lo que Dios te está diciendo. Me hablarás y yo te responderé. Ahora, escuche bien, hermano. Esto es lo que dice Dios. Quiero que mire el versículo 11.
Es un propósito, ya le dije, el propósito del ayuno de Dios. ¿Cuál es el propósito? Que usted y yo ayunamos. ¿Ayunamos para qué? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? O nomás ayunamos al aventón porque alguien nos dijo, porque somos religiosos, ¿por qué? No, mi hermano, tenemos que saber y entender que hay un plan, un propósito siempre en tu vida y en mi vida. Mire lo que dice el versículo 11. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como puesto de riego y como manantial. Escucha bien, hijo mío. El profeta Isaías les dice, mira, este es el ayuno. Este es el ayuno verdadero que Dios quiere y que entiendas. Si tú obedeces el propósito del ayuno, lo cual Dios se agrada, entonces Jehová te pastoreará. En otras palabras, Dios es mi pastor y nada me faltará. Él es mi pastor, me pastoreará. En lugares verdes, campos me hará descansar. Él es mi pastor. Si haces el ayuno que le agrada a Jehová Dios, le dice Isaías al pueblo de Israel, y le está diciendo Dios a usted y a mí a través del Espíritu Santo y a través de esta palabra, si obedeces este ayuno, yo Jehová te pastorearé. Yo seré tu Dios, te cuidaré, te protegeré y te haré descansar y te llevaré donde hay pastos verdes, que comas, disfrutes. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios, no mía. Es la promesa de Dios, iglesia. Y esto es lo que Dios quiere que la iglesia entienda, lo que es el verdadero ayuno. Esto es lo que Dios está diciendo en esta mañana, que usted y yo comprendamos. Dice el versículo 11, y dice más, yo seré tu pastor, y Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma. Mire, cuando hay escasez, si obedeces el ayuno verdadero, el ayuno que yo te estoy diciendo, lo que a mí me agrada, si lo haces voluntariamente para mí, para mi honra y mi gloria, y si lo vas a hacer el ayuno que me agrada a mí, si haces y conoces esta verdad, lo que es el ayuno verdadero, entonces en las sequías, cuando haya esa escasez, cuando hayan días malos, años malos, que haya gigantes que se atraviesen, problemas que ya no hayas, que no tienes para pagar los biles, para pagar esto, yo en esa sequía, en esa necesidad, yo Jehová te estoy pastoreando y yo te voy a bendecir, yo te daré lo que necesites. Si haces verdaderamente el ayuno que yo te doy. Esto es lo que Dios está diciendo. Otra cosa más, le da 3 cosas. Son cosas en verso 3, versículo 11. 58, Isaías 58, versículo 11. 3 cosas maravillosas. Él lo pastoreará, ese es su pastor. Nada le faltará. En las sequías, cuando hay escasez, cuando no hay nada, Él proveerá. Jehová iré. Dios proveerá, le dijo Isaías. En Génesis a Abraham, le dijo al ángel, le dijo a su hijo Abraham, le preguntó al muchacho, papi, aquí está el cordero y todo esto. Imagínese una historia hermosa, tan linda, que lo hace llorar cuando usted mira Génesis 22. Le dice al muchacho, el niño, papi, ¿y el cordero? El holocausto, porque él sabía desde niño, sabía. Como usted es padre, el sacerdote de su hogar le enseña todo, le enseñó todo. Y el cordero, y él le dijo, hijo mío, Dios proveerá, no te preocupes. Ya ve, iré, Dios proveerá. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Es palabra, le dijo Abraham a su hijo. Es lo mismo que le está diciendo Dios aquí. Si haces el ayuno verdadero que yo te digo, hijo mío, en la sequía, cuando no hay, yo voy a proveer, no te preocupes. Y otra cosita más, le dice, tu huerto siempre habrá lluvia, habrá frutos. Aquellos que tienen huertos, que siembran, siempre en tu huerto
habrá lluvia. Lo que tú siembres va a prosperar. Lo que tú siembres, te voy a bendecir. Porque siempre va a haber agua. Mire lo que dice, otra vez le doy el verso 11 para que mire el versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Son 4, yo le dije 3. Vigor a tus huesos, y será como huerto de río, de riego, y como manantial de agua. O sea, Jesucristo es el manantial de agua viva. Dará agua a tu riego, pero también dice que dará sanidad a tus huesos. O sea, te sanará. Dios, tu sanador, sanará tus huesos. 4 cosas, hermano, 4 promesas que Dios te hace si haces el ayuno verdadero. Que Dios te está entendiendo, iglesia. Esto es lo que Dios le está diciendo. Y es importante, iglesia, que usted y yo entendamos lo verdaderamente, el ayuno verdadero, lo que Dios le está pidiendo, no lo que le pide el religioso, no lo que le pide el hombre, no lo que lo hace, que haga ayunos a la fuerza, porque el hombre lo dijo, sino porque Dios le está diciendo lo que es el ayuno verdadero, o no por lo que su religión se lo dice, sino porque es el hombre, tradiciones de hombre. Ya le dije allá en Mateo capítulo 15, versos 6 y 7, dice, lo que pasa es que ustedes traen tradiciones, doctrinas de hombre, mandamientos de hombre, obedecen más a los hombres, dice Cristo, que a mí. ¿Está entendiendo, iglesia? Lea cuidadosamente el evangelio que leí, Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 15, del verso 6 al 9, usted lo puede leer todo. Es importante. Quiero que note esto, hermano. En cuarto lugar, ¿por qué debemos ayunar? Para ministrar. ¿Por qué debemos ayunar, pastor? Cuando usted vaya a ministrar, cuando va a hacer una decisión importante. Hay muchas cosas, hermano, pero como ya se pasa el tiempo rápido, solamente le quiero, ahora su Biblia ya en Hechos, capítulo 13. ¿Por qué debemos ayunar? Esto hay muchas cosas que usted, ¿por qué debe ayunar? Usted las va a encontrar en la Biblia, porque el tiempo pasa, hermano, rápido. Solamente le quiero leer. Cuando usted va a ministrar, Hechos capítulo 13, ¿tiene ahí, iglesia? Hechos capítulo 13, versos 2 y 3. Cuando usted va a hacer ministrar y va a hacer una decisión, dice el verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este es el ayuno. Porque iban a ministrar. Iban a hacer un trabajo de Dios. Iban a tomar una decisión. Jesucristo es un ejemplo vivo para la iglesia. Cuando Él fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto. Usted conoce la historia. Y Satanás lo tentó ahí. Él estuvo 40 días en el desierto. Es un ejemplo para nosotros, hermano. Quizá usted y yo no podemos estar 40 días sin comer, no van a ver nadie que aguante. Pero es un ejemplo de ayuno. Él iba a comenzar como maestro su ministerio. Cuando tú vas a hacer una decisión, estos muchachos, hermano Bernabé y Pablo, lo iba a mandar a la iglesia como misioneros. Se pusieron los ancianos, la iglesia, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Empezaron a orar, a ayunar. Y el Espíritu les dijo, apártame a Bernabé y a Saulo, o sea, a Pablo, porque los he escogido para que sean misioneros. Qué hermoso, hermano. ¿Por qué debemos ayunar? Hay muchas cosas. Y con esto quiero terminar estas palabras. Recuerde que el ayuno y la oración es el arma más poderosa que Dios le da a sus hijos. Mire, hermano, la oración y el ayuno, grábese esto, la oración y el ayuno es el arma más poderosa que Dios les da a sus hijos. Y es importante, hermano, la oración y ayuno, pero debe haber un porqué. Darle la honra y la gloria a Dios. Y Dios le dice los propósitos. El ayuno verdadero tiene que entenderlo, tiene que entender lo que es el ayuno verdadero. Así es de que, mi hermano, es importante que usted y yo entendamos en esta hora, iglesia, el ayuno verdadero. Le enseñé lo que no es el ayuno,
que Dios le agrada, bien importante. El propósito del ayuno, le enseñé, hermano, lo que no es el ayuno verdadero y el propósito del ayuno de Dios. ¿Y por qué debe usted orar? Y en esto, hermano, hay muchas cosas. Y hay muchos tipos de ayuno que no tengo el tiempo para decirle todos los tipos que encuentran en la Biblia de ayuno y por qué. ¿Por qué debo ayunar? En cuarto lugar, hay diferentes tipos de ayuno. Pero recuerde que el ayuno verdadero es el que Dios le enseñó el día de hoy, en esta mañana, que lo encuentren en Isaías 58, versos 6 al 11. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Con esto